Bien, buenas tardes a los que se encuentran conectados y también a los que se encuentran presentes en sala. Hoy vamos a llevar a cabo una actividad que tiene doble propósito: cerrar formalmente el curso de Derecho Constitucional 1 que hemos desarrollado durante este semestre. Y además esta actividad se inserta en una serie de seminarios que ha venido realizando la universidad en el marco de la discusión constituyente. A esa serie de seminarios la denominamos DIUS, Encuentros para el Diálogo Constituyente de la Universidad San Sebastián. Para mí es un placer presentarles al profesor Leonardo Ortiz. Él es profesor de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad de Magallanes. Además, se ha desempeñado en una labor que resulta especialmente histórica, porque es abogado ayudante de la Comisión de Forma de Estado de la Convención Constituyente. Y bueno, fuera de esa función, Leonardo también es un destacado investigador en temas de derecho público, una tarea que ha venido desarrollando desde hace ya algunos años. Gracias, Leonardo, por aceptar nuestra invitación. Como te decía, hay un grupo de estudiantes conectados, también hay público en general que recibe esta invitación, y en la sala de clases hay un grupo más reducido, pero comprometido de estudiantes que igualmente te están viendo en pantalla. Entonces puedes hacer uso de este espacio. Para quienes deseen formular preguntas, el chat está habilitado, pueden allí escribirlas y al terminar su intervención el profesor Ortiz, yo me encargaré de formularle las preguntas que a bien tengan ustedes generar. Adelante, Leonardo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer al profesor Luis Palacios por la invitación. Me siento totalmente honrado de haberme invitado a su clase de clausura de semestre, así que muchas gracias por la invitación. También espero que las estudiantes y los estudiantes que están cursando la asignatura les sea muy provechosos para poder adelantar lo que viene. Efectivamente, como comentó el profesor Palacios, me desempeñé como abogado asistente en la Secretaría respecto de la Comisión de Forma de Estado. Actualmente me encuentro terminando también mis labores en la Comisión de Armonización. Han sido días bastante intensos con harto trabajo, pero ya se está cerrando el trabajo de comisión y la próxima semana prontamente deberíamos tener los resultados del pleno. Así que van a ser días bastante interesantes. Voy a compartir mi presentación para efecto de que podamos seguir viendo la discusión. Bien, no sé si ven ahora mi presentación PPT. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, súper bien. Bien, la propuesta de Estado regional en sí, la verdad es que emergió durante la discusión de la Comisión de Forma de Estado, casi al inicio del debate de las deliberaciones de las iniciativas constitucionales. Durante el primer mes, la verdad es que se recibieron, al primer mes y medio alrededor, se recibieron diversas audiencias públicas durante todo a lo largo de todo Chile, no solo en las instalaciones del ex Congreso Nacional, que es donde sesionó la Comisión de Forma de Estado en Santiago, sino que la Comisión de Forma de Estado, y además con otros nombres y otros subtítulos, que es bastante largo el nombre de la comisión, pero otro de los mandatos era efectivamente el de descentralización. Y en ese sentido, la comisión tenía un mandato de poder visitar al menos 12 regiones del país y sesionar en dichas regiones. La verdad es que por tiempo escaso de la comisión, ya más entrado al debate constitucional propiamente tal, con el inicio de los plenos de respecto a las votaciones de las normas sustantivas, esas visitas fueron suspendidas y la verdad es que se sesionó alrededor de 9 regiones distintas, ¿bien? Culminando con la región de Antofagasta hace un mes atrás, donde sesionó la convención en pleno. No obstante, la comisión tenía todas las intenciones, por supuesto, de poder sesionar a lo largo de todas las regiones, pero la verdad es que finalmente el tiempo acotado de mandato constitucional de la convención le fue un poquito en contra, pero fue bien interesante porque tuvieron la oportunidad no solo de visitar las regiones y las provincias más relevantes de cada una de ellas, sino que lo que se pretendió realizar es visitar cada uno de los pueblos y sectores más australes o tanto más australes como desconectados respecto de lo que en sí una región. Entonces, no solo hacen el esfuerzo por visitar, por ejemplo, en Aysén
la comuna de Coyhaique, que es la más relevante, por supuesto, dentro de esta provincia, sino que visitaron Puerto Aysén, Puerto Ibáñez, entre muchas otras. Y así lo mismo sucedió con la región de Biobío, la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá, entre varias otras más. Es comentarles también que esta propuesta de Estado regional nace como una respuesta bastante colectiva, bastante horizontal, respecto de cada uno de los colectivos políticos al interior de la Convención Constitucional. Solamente los colectivos de derecha finalmente fueron los que abogaron por mantener un Estado unitario propiamente tal, pero cierto es que fue un diagnóstico bastante compartido al interior de toda la Convención Constitucional con ciertos matices que fueron fruto de una negociación a lo largo del debate constitucional propiamente tal en el Pleno y con los diversos informes de reemplazo. Ahí fueron originándose algunas propuestas en concreto, pero la verdad es que la forma de esta región en sí era un diagnóstico bastante consensuado, ¿bien? Y en este sentido era consensuado porque el diagnóstico era claro, tanto al interior de la Comisión de Forma de Estado como al interior de la Comisión Constitucional, en que se necesitaba mayor descentralización, ¿bien? En Chile, que la descentralización vigente y el diseño actual no era suficiente para poder encauzar las demandas históricas de las regiones, la mayor conectividad, inclusive tanto de transporte como incluso conectividad digital, acceso a servicios sanitarios, acceso a servicios educacionales, entre varios otros. Bien, en ese sentido, la descentralización quedaba corta y esto era un diagnóstico compartido tanto de izquierda y derecha al interior de la Convención Constitucional. Y es por eso que emerge esta propuesta y esta forma jurídica de Estado regional, sobre todo por una falta de voluntad política hacia la descentralización, bien en este marco del Estado unitario, no solo desde la Constitución de 1980, sino que también al interior de la tradición constitucional que tenemos en Chile. Poco a poco se han intentado efectuar diversas reformas constitucionales, como ustedes ya de seguro estarán en conocimiento. La última de ellas fue la que entró en vigencia hace muy poquito, donde tuvimos la oportunidad de elegir por primera vez, mediante mandato de representación popular, a los gobernadores regionales. Anteriormente también tuvimos la oportunidad, y ahora por segunda vez, pudimos elegir a los consejeros regionales, y entonces aparece la figura del delegado presidencial. También esta figura del delegado presidencial también fue objeto de bastante debate al interior de la Convención Constitucional. Cada vez que los integrantes de la comisión, al momento de poder sesionar en las diversas regiones del país, así como la recepción de distintas audiencias públicas, tanto de especialistas como de la sociedad civil, era una pregunta que era en todas las sesiones y en todas las exposiciones si estaban de acuerdo o no con mantener la figura del delegado presidencial. Y la verdad es que el diagnóstico tanto de la sociedad civil como de especialistas era bastante claro, de que pese a que la figura del delegado presidencial no ha tenido la oportunidad hoy día de desplegarse en su mayor totalidad, puesto que recién estamos llevamos apenas un mandato de casi ni siquiera un año del mandato popular de los primeros gobernadores regionales. Obviamente con la administración anterior se vio bastante tensión en la medida en que los exintendentes y hoy día delegados presidenciales no querían asumir entonces su nuevo rol y entendían que el gobierno regional no tenía tantas facultades como en realidad si las tiene conforme a las reformas constitucionales que se han estado haciendo. Es importante indicar también que el Estado regional mantiene la tradición constitucional chilena hacia la concepción de la unidad del territorio. Bien, existen cláusulas constitucionales específicas que reiteran, inclusive en términos muy similares, a la Constitución de 1833, a la Constitución de 1925, con esta idea de que el Estado de Chile es único e indivisible. Bien, entonces, en realidad, los principales detractores de la figura de forma de Estado regional sostenían con diversos matices que la figura de Estado regional en realidad sería un Estado federal encubierto. ¿Bien? Esto es muy importante decirlo, y la verdad es que no se trata de un Estado federal encubierto, ni mucho menos, porque también la forma de Estado federal funciona de forma distinta, como ustedes ya sabrán y como habrán tenido la oportunidad de estudiar. Del Estado federal, entonces, la voluntad hacia la unión, hacia una confederación de Estados emerge desde cada uno de los estados parte de esta confederación.
Bien, en cambio, en el Estado unitario existe la idea de la unidad del territorio que emerge y se descentraliza el poder hacia territorios más pequeños, que en este caso serían las regiones, ¿bien? Y diversas entidades territoriales también. Esto se mantiene hoy día mediante el Estado regional, entendiendo que existe un poder el Estado, vinculado por el Estado central, pero no con un único centro de impulsión de la voluntad política, sino que también estas voluntades políticas se estarían descentralizando y autonomizando en diversas entidades territoriales, bien a lo largo de las regiones. Me parece que se trata de una postura y una propuesta que, si bien es cierto, es bastante compleja de implementar, sobre todo con las normas transitorias. Ya muy prontamente sabremos el contenido de implementación del Estado regional en Chile, pero la verdad es que es también bastante compartido al interior de la Convención Constitucional de que la forma de Estado regional va a ser una de las instituciones más complejas de poder implementar con la entrada en vigencia de la nueva constitución de aprobarse en el plebiscito. No así tanto cosas de sistema político o incluso algunos órganos constitucionales autónomos, como por ejemplo sería el cambio del Tribunal Constitucional a la Corte Constitucional, que a lo menos se prevé en unos 6 meses desde ese traspaso. El Estado regional debería tomar un tiempo bastante más acotado en la medida en que son bastantes instituciones las que se ven implicadas, también las formas de comprender estas instituciones. Bien, pero sin embargo, sin perjuicio de la complejidad de su institucionalidad, la verdad es que es dinámica y también es flexible hacia la diversidad territorial en la medida en que permite tener en consideraciones cada uno de los aspectos propios de cada región. Bien, por ejemplo, no es lo mismo hablar, por supuesto, de las necesidades nortinas, por ejemplo, de una región como Arica y Parinacota, que hablar de las necesidades patagónicas, por ejemplo, que tiene la región de Aysén o la región de Magallanes. Claramente atienden a diversidades territoriales distintas y a presupuestos distintos. Y este Estado regional no solo se conforma por aspectos netamente orgánicos, sino que además fluye por principios y disposiciones generales de la propuesta constitucional, al menos en el actual texto ya aprobado por la Comisión de Armonización y que se espera prontamente se apruebe por el Pleno la próxima semana. Bien. Entonces, haciendo un poquito el contrapeso con el texto constitucional vigente que declara el Estado de Chile como unitario y que entiende que la administración del Estado será funcional y territorialmente centralizada o desconcentrada, promoviendo la regionalización del país y así como el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones. Lo cierto es que este diagnóstico no ha sido superado. Por ahí la cuña, fue bastante reiterada en el debate constitucional al interior de la Comisión de Forma de Estado, fue básicamente que el Estado unitario como forma de Estado fracasó. Entonces, en este día hacia la descentralización. Por un primer lado, esto era parte del primer capítulo original del borrador 1.0, así que se está difundiendo hoy día por casa de la sociedad civil, que contiene la idea del Estado regional. Bien, simplemente ahora le quitaron la bajada de título respecto del Estado regional, pero básicamente, y lo elevaron como una disposición general al capítulo primero, entendiendo que Chile estaría entonces conformado por entidades territoriales autónomas y territoriales especiales, y en términos muy similares al texto constitucional vigente, indicando que se da en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado, y además promoviendo la cooperación e integración armónica de las diversas entidades territoriales, que la Constitución del 80 habla entonces de todos los territorios de la nación en concreto. Bien, y la verdad es que para dar consentimiento de que se trata de una idea reiterada, de que promueve la unidad del Estado y no promueve, como así también han habido otras cuñas por parte de otros sectores, de que promueve un separatismo, ¿no es cierto? Y entonces un federalismo encubierto, es que precisamente se refuerza en distintos preceptos constitucionales que sería y que mantiene una forma única e indivisible del territorio, ¿bien? No solo en términos generales como es perspectiva territorial, sino que además también al consagrar la coexistencia de los diversos pueblos y naciones indígenas. El artículo 5, ahí yo solamente dejé el inciso primero, pero el inciso segundo inmediatamente reconoce los diversos pueblos originarios. Bien, entonces eso es bastante importante en la medida en que eso tiene correlato, como ya veremos, en las autonomías territoriales indígenas.
Y además también la forma de Estado regional como disposición general está íntimamente vinculada con la forma democrática de ejercer el poder, ¿bien? Y la idea de la justicia territorial también, la equidad territorial. Por otro lado, también como principio y disposición general, entiende el Estado regional como parte y como consecuencia de la idea del buen vivir como principio, bien, entendiendo también esta idea de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y en general la organización de la sociedad, promoviendo también la participación de los pueblos y naciones indígenas como sus propias cosmovisiones. En cuanto a la participación democrática propiamente tal, también tiene vinculación directa en algunas normas constitucionales en ese artículo, en donde específicamente habla y se refiere al estatuto regional, como ya veremos más adelante, y que debe considerar este estatuto mecanismos de democracia directa o semidirecta, ya tanto vinculante o incidente respecto de la población. ¿Bien? Y además un mandato también a la autoridad y a toda la institucionalidad de implementar iniciativas populares, tanto de normas locales a nivel regional y municipal, que sean vinculantes. Hoy día lo más similar que tenemos entonces son las consultas públicas que están reconocidas a nivel constitucional, pero que no tienen mayor utilidad práctica en la medida en que solamente son consultas y no son vinculantes, además como otras instituciones de la ley 20.500 que ya sabemos que en términos de participación la verdad es que no son suficientes. ¿Bien? Además, también tiene incluso la oportunidad de someter a referéndum. No sé si ese texto quede en lo siguiente, en lo sucesivo para las próximas sesiones, pero el concepto de referéndum al menos, pero así es lo que se aprobó al menos este sábado pasado, respecto de materias de competencia de gobiernos regionales y locales. Entonces, la verdad es que la idea de la participación también está íntimamente vinculada a la forma de Estado regional en sí, y la forma de comprenderla. Otro aspecto también muy relevante que está vinculado a la forma de Estado regional y que no solo tiene correlato en la regulación específica del capítulo de Estado regional y organización territorial, sino que también tiene correlato en la idea del buen gobierno y función pública, en la medida en que promueve esta idea de la sostenibilidad, la responsabilidad fiscal con la cual se utilizan los recursos públicos, ¿bien? Tendiendo hacia la igualdad progresiva y solidaridad respecto de todo, del sistema tributario también. Eso es muy importante y además también entendiendo que existiría la posibilidad de tributación, no solo que ingresen, no solo sea recaudación a arcas fiscales nacionales, sino que también podría haber, según lo estime la misma ley, que sea dictada por el próximo Congreso de Diputadas y Diputados y también conjunto con la Cámara de las Regiones, tributos que sean de cargo y que ingresen a cada una de estas entidades territoriales. ¿Bien? Previamente tal, el Estado regional y organización territorial, así se denominó el capítulo, en la medida en que el Estado regional solamente tiene por objeto como mayor relevancia a la región autónoma y no hacia las autonomías territoriales indígenas o la comuna autónoma. Entonces, por esto, de esta manera se dejó, incluso los territorios especiales. Entonces, por esto se abarcó no solo la idea del Estado regional, sino que además la organización territorial propiamente tal, que abarca otras entidades territoriales que no son parte del mismo sistema, de la misma forma de Estado en concreto, pero de todas maneras conforman un solo conjunto. Bien, y en este caso serían, entonces se indica y se reitera esta idea de la disposición general, de que Chile se divide en entidades territoriales autónomas, indicando que son tanto la comuna autónoma, la región autónoma, así como las autonomías territoriales e indígenas. Y ahí quizá agregar también, además, como lo dice la disposición más general, que incluso se divide también en territorios especiales. Bien. Esta autonomía es tanto política, administrativa como financiera para la realización de sus fines e intereses. Y además esto es muy interesante porque hoy día lo que concebimos en realidad es que son las instituciones que representan entonces a cada una de estas, si se quiere, hoy día el símil de entidad territorial, por ejemplo, como podrían ser los municipios o el gobierno regional, que son estas entidades las que tienen hoy día una personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio. Pero en realidad lo que hoy día vendría siendo como persona jurídica propiamente tal derecho público serían las entidades territoriales en su conjunto, ¿bien? No hacia el gobierno regional, no obstante, existe una disposición específica para eso. Bien, entonces serían a nivel de entidad territorial y no de institución, esta idea de la personalidad jurídica, lo cual es muy útil, sobre todo como se verá para efectos de las autonomías territoriales indígenas. Bien, vuelve a repetir la misma disposición de que en ningún caso entonces el ejercicio de esta autonomía, esto principalmente
a propósito de la discusión de la autonomía territorial indígena, de que se mantiene el carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni se permitirá la secesión territorial. La verdad es que lo reiterado de los preceptos que adoptan hacia la unidad del territorio responden netamente a las cuñas políticas que han habido en la discusión de otros sectores más críticos de esta forma de Estado, para asegurar de que de ninguna forma entonces se permite esta idea de separatismo, si se quiere. ¿Bien? También es importante indicar que la misma Constitución la que determina ciertos criterios por los cuales se deberían crear a futuro ciertas entidades territoriales. Bien, entonces indica que deben, si se quieren, si se van a crear tanto por la ley como ya sea una reforma constitucional inclusive, deben tenerse en consideración entonces antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos. Bien, todo ello, si se quiere, garantizando la participación popular y democrática de sus habitantes. Hoy día, entonces, bajo la propuesta de Estado regional, existen todas estas entidades territoriales, que en verdad puse los territorios especiales, pero en verdad no es una entidad territorial propiamente tal, como funciona con la idea de la comuna autónoma, la región autónoma y las autonomías territoriales indígenas. Pero, sin embargo, también es una forma de organización territorial de igual forma. Como indiqué, cada una de estas entidades territoriales gozan de una autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses. ¿Bien? Tienen la personalidad jurídica, derecho público y patrimonio propio, y tienen potestades y competencias que sean necesarias para el autogobierno hacia el general de la República. Eso es importante. En la medida en que las políticas públicas que fijen tanto la comuna autónoma como la región autónoma en ningún caso pueden contradecir las políticas que se desarrollen y se apliquen a nivel de Estado central. Además, se coordinan y se asocian en relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad y apoyo mutuo. Existe esta idea de incluso interdependencia territorial, en donde existen diversas instituciones, como por ejemplo puede ser el Consejo de Alcaldes y Alcaldesa, o el Consejo de las Gobernaciones, por ejemplo, o incluso la posibilidad de crear, no solo constituirse en provincias, sino también de poder incluso interrelacionarse y crear incluso personas jurídicas para asociaciones entre entidades territoriales. También es muy, muy interesante. Y además, pese a que existen ciertas facultades que eventualmente podrían ser duplicadas entre entidades territoriales, se procura, se mandata constitucionalmente a que se evite esta duplicidad de funciones. ¿Bien? Más adelante veremos un poquito más respecto sobre el tema de las competencias en específico. Como principios generales y algunos deberes respecto de las entidades territoriales, a nivel constitucional implica un tratamiento equitativo y desarrollo armónico y solidario de las diversas entidades territoriales. Esto es algo muy reiterado en la propuesta constitucional, estableciendo esto en la medida en que, por ejemplo, existen artículos específicos que podrían sostener que, por ejemplo, comunas como Vitacura, por ejemplo, en la región metropolitana, deberían propender hacia un desarrollo solidario con el resto de las comunas que componen la región metropolitana, más específicas hacia la periferia o aquellas comunas de más escasos recursos. Esto también se puede dar, por ejemplo, también en regiones donde existen comunas provinciales más centrales respecto de aquellas comunas que están hacia el interior de cada una de las regiones. Esto opera no solo a nivel de cada una de las regiones, sino que opera incluso entre regiones o entre entidades territoriales. Esto es muy interesante respecto de la igual repartición de los recursos también. Buscan también actuar coordinadamente este mandato constitucional de todas las entidades territoriales, por lo tanto es importante tenerlo en consideración, obviamente junto a los principios de plurinacionalidad e interculturalidad en cada uno de ellos. ¿Bien? Las entidades territoriales entonces garantizan también, como lo indiqué, y así fluye de la propuesta de capítulo de participación democrática, es que garantizan entonces el derecho de sus habitantes a participar, ya sea individual o colectivamente, en las decisiones públicas que les afecten, y esto se traduce en instituciones específicas también, como las asambleas sociales, tanto comunales y regionales. Además, fluye también el principio de no tutela entre entidades territoriales, procurando la aplicación de coordinación, asociatividad, solidaridad y solución de conflictos de competencia que puedan ocasionarse, que serían de cargo de la Corte Constitucional. ¿Bien? También la Administración Central puede transferir ciertas competencias que le competen a la entidad territorial. ¿Bien?
Y siempre y cuando, además que estas transferencias sean transferidas, debe de todas maneras asegurar el personal y recursos financieros necesarios y oportunos para una adecuada ejecución. Esto sería, por ejemplo, muy importante a nivel de una política pública de Estado, si se quiere, por ejemplo, con implementación de derechos sociales como el derecho a la educación o el de la salud. Eso sería muy interesante. También es importante entender que el Estado debe generar políticas públicas diferenciadas entre entidades territoriales y no una macro política pública de educación, por ejemplo, desatendiendo aquellas entidades territoriales donde, por ejemplo, su integración mayoritaria podría ser de pueblos originarios. Y en este caso, establecer una política nacional de educación hacia ciertas formas de educación bien podría socavar entonces las formas también de entender la educación y la formación respecto a ciertos pueblos originarios atendía sus propias cosmovisiones. Entonces, es importante entender el trato diferenciado entre entidades territoriales al generar una política de Estado. También está el principio de subsidiariedad territorial. Esto es importante decir que se trata de un principio de subsidiariedad en la discusión al interior de la Comisión de Forma de Estado, en un principio. De hecho, en el borrador 1.0 que circula ante la sociedad civil, esto se conoce como principio de solidaridad, y lo cierto es que se eliminaron cada uno de los artículos, se eliminaron cada uno de estos títulos respecto de la bajada de lo que eventualmente contendría un artículo, por cuanto limita la forma de interpretar los conceptos constitucionales. Esto fue ya zanjado el sábado pasado en la Comisión de Armonización. Entonces, si se quiere, entonces se podría volver a interpretar que existiría una idea de un principio de subsidiariedad territorial. Todos saben, y me imagino que también es de público conocimiento, que el concepto de subsidiariedad al interior de la Convención Constitucional es un concepto bastante polémico en la medida en que la subsidiariedad obviamente en su vertiente está vinculada principalmente en su vertiente económica y no en su vertiente territorial. Y de hecho existen intervenciones explícitas al interior del debate constitucional donde, pese a que se reconoce que estaríamos frente a una idea de un principio de subsidiariedad territorial, en ningún caso existiría un principio como ese, atendida a las lógicas conservadoras que ha sostenido la práctica constitucional chilena hasta la actualidad. Y este principio de subsidiariedad territorial básicamente quiere decir que si no hay una atribución de competencia explícita y expresa a alguna entidad territorial, entonces queda de cargo del gobierno central, ¿bien? O del Estado central en sí. Y eventualmente también de no poder ejercer a alguna entidad territorial ciertas competencias que se le son otorgadas, ya sean tanto en la Constitución como en la ley, eventualmente el Estado central podría subrogarse transitoriamente en estas competencias si así lo requiere el interés general. Obviamente esto va a ser fruto de discusión política y jurídica a medida que comienza su implementación. Esto es todo, por supuesto, bajada de principios, pero que no han tenido una aplicación práctica que probablemente venga en los próximos años. Además, también como principio general y deber de las entidades territoriales y de la forma de Estado, tiende hacia la ordenación y planificación del territorio. Esto es muy importante, sobre todo en vinculación con el derecho fundamental a la ciudad y al territorio que contiene la propuesta constitucional. Otro principio relevante que no forma parte en sí de un principio general de la forma de Estado regional, pero sí está al finalizar el capítulo de forma de Estado conforme a la versión que fue aprobada el sábado pasado, la idea es que sí corresponde en realidad a un principio de carácter general y que entiende a la ruralidad también como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar. Esto fue uno de los últimos temas que se debatió al interior de la Comisión de Forma de Estado, entendiendo que la ruralidad en sí era una forma de expresión territorial propiamente tal, y que incluso vincula aspectos incluso de conectividad digital y de transporte. Bien, Bien, me voy a detener muy brevemente en cada una de las entidades territoriales, dando cuenta de los aspectos más relevantes. De todas maneras, si hay interesados o interesados, puedo compartir yo luego mi presentación para que quede disponible de consulta. Pero comentar que la comuna autónoma entonces es la entidad política territorial base de Estado regional. Hoy día
la forma en que nosotros concebimos la organización territorial en Chile a propósito de este Estado unitario, entonces de lo mayor a lo menor, entonces viene el Estado central, vienen las regiones, las provincias, por último las comunas. Y acá se cambia el paradigma y entonces se entiende que la comuna es la entidad política y territorial base del Estado regional y de hecho la estructura constitucional de los artículos también, mediante las decisiones de la Comisión de Armonización, se mantuvo de esta forma, donde se inicia la regulación de la comuna autónoma para llegar luego a la región autónoma. ¿Bien? Esto es muy interesante porque entonces la forma de descentralización del poder entonces iría desde de la estructura base de la comuna autónoma hacia arriba. ¿Bien? Como indiqué, esto es común a toda entidad territorial, está dotada de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, goza autonomía para el cumplimiento de sus fines específicos. Y esto es muy relevante, esto fue una propuesta transversal tanto de sectores de la izquierda como de la derecha al interior de la Comisión y por lo tanto como fue aprobada por el Pleno, también al interior de la Convención Constitucional, en que la ley debe clasificar las comunas en distintos tipos. Bien, eso es muy importante en la medida que va a permitir la aplicación de estas políticas públicas diferenciadas de Estado. Eso creo que va a ser un criterio jurídico de bastante importancia en el momento de poder implementar las políticas públicas de Estado. ¿Bien? Y además también la comuna autónoma como parte de la comprensión de que se trataría de la primera forma de entidad territorial más próxima a la ciudadanía, es que cuenta con competencia de autogobierno para satisfacer las propias necesidades de la comunidad local. Y así no se tiene que estar hoy día como la Asociación Chilena de Municipalidades, por ejemplo, que si bien es cierto una asociación que ha logrado bastante poder impulsora del poder político respecto desde la facultad de los municipios, lo cierto es que hoy día se entiende de forma totalmente distinta, el poder es bastante más centralizado y por lo tanto las competencias que hoy día tienen los municipios son bastante más acotadas. ¿Bien? Dentro de las atribuciones esenciales de la comuna autónoma, acá no están todas, yo solamente dejé las más relevantes y las que más se pudieron discutir al interior de la comisión. Ejercer las funciones de gobierno y administración dentro de la comuna en el ámbito de sus competencias. También tiene la facultad de dictar normas generales y obligatorias de carácter comunal, como hoy día es lo que conocemos como las ordenanzas municipales. Además tiene la posibilidad de la creación, prestación, organización e administración de servicios públicos municipales, fortalecer la participación popular y la democracia, desarrollar junto con el nivel regional y central actividades y servicios en materia de educación, salud, vivienda, turismo, recreación, deporte y otras que eventualmente pudiera establecer la ley. Y esto claramente es un mandato explícito que deriva de diversas audiencias públicas que emergieron al interior de la Comisión de Forma de Estado en la medida en que se realizaron muchas instituciones de educación o funcionarios del personal de la salud donde efectivamente daban cuenta de la realidad de los servicios de educación y de salud dentro de territorios, los territorios más aislados. Entonces, la propuesta constitucional busca hacer frente a esto y busca darle relevancia a la comuna autónoma, y no solo a la comuna autónoma, sino que esto también se refleja en la región autónoma respecto de la provisión de los derechos sociales más básicos. ¿Bien? Y además también colabora en la planificación del territorio respecto del plan regulador comunal. Esto también es algo ya que la comuna y la municipalidad hoy día mantiene. Es importante indicar que aquí hay una pequeña modificación en que la municipalidad hoy día solamente está compuesta por el alcalde y además el consejo municipal, si se quiere, una autoridad de forma externa que fiscaliza, pero hoy día no, hoy día la municipalidad también está compuesta íntegramente por el consejo municipal también, y no solo eso, sino que con toda la comunidad que habita en su territorio. Entonces, no solo comprende una forma jerárquica y vertical de entender la organización de la comunidad autónoma, sino que netamente de forma transversal y horizontal. Entonces, como indiqué, está compuesta la comuna autónoma por la municipalidad, a su vez esta municipalidad está compuesta por el alcalde o alcaldesa respectivo y el consejo comunal. La participación y representación popular en la comuna, ya sea de asambleas sociales comunales o como juntas vecinales, y un órgano de coordinación entre comunas autónomas compuesto por el consejo de alcaldes y alcaldesas. Bien, el alcalde o alcaldesa es la autoridad máxima ejecutiva del gobierno comunal. Esto es muy similar a lo que existe hoy día,
Y en general, esto pese a que lo indica acá, y de hecho la propuesta constitucional lo indica en cada uno de los articulados al momento de regular las autoridades máximas de cada una de las entidades territoriales, reitera que cada una de estas autoridades duran en su cargo por 4 años y solamente pueden ser reelegidos consecutivamente por una sola vez para el periodo siguiente. Esto es común a todas las entidades territoriales y a cada una de las autoridades que la ejercen. ¿Bien? El Consejo Municipal tiene funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, y además tiene un importante rol en la aprobación del Plan Comunal de Desarrollo, el presupuesto municipal, proyección de inversión respectivos e incluso colaborar en la aprobación del Plan Regulador Comunal. Y además establece, incluso el Consejo Municipal tiene a su cargo la elaboración y la aprobación del Estatuto Comunal, ¿bien? Que tiene por objeto entonces regular aspectos muy relevantes relativos a organización administrativa, funcionamiento de órganos comunales, mecanismo de democracia vecinal, entre varios otros más. También existe la idea de la Asamblea Social Comunal, que se trata de un órgano consultivo, incidente y representativo de todas las organizaciones sociales dentro de la comuna. Esto es muy importante porque permite entonces encauzar institucionalmente entonces la participación popular al interior de la comuna autónoma. Y además, no solo por el aspecto de gestión administrativa por parte de los municipios, se diseñaron las unidades vecinales, que un poco responde a la realidad que se mantiene en el país en distintas comunas, donde los alcaldes y alcaldesas han implementado unidades vecinales en los hechos, básicamente para poder gestionar de mejor manera las necesidades de la localidad y se institucionalizaron a nivel constitucional y además que cada una de estas unidades vecinales da lugar a una junta vecinal representativa y además con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que haga efectiva la participación popular en la gestión comunal, representando a cada una de estas unidades vecinales, lo cual les permite entonces institucionalizar de mejor manera y en concepción más de vinculación hacia el territorio respecto de la junta de vecinos a lo que conocemos hoy. El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas es lo que básicamente reconoce institucionalmente y constitucionalmente esta idea que emergió, por ejemplo, con la Asociación Chilena de Municipalidades. Producto de esta asociación se entendió que alcaldes y alcaldesas funcionan de mejor manera coordinada y además también promueven, incluso inciden políticamente en aspectos públicos de la política pública a nivel nacional. Entonces, la verdad es que con la relevancia que ha tenido la Asociación Chilena de Municipalidades, esto se implementó entonces a nivel constitucional. Algo no solo de las municipalidades, sino que también de toda entidad territorial, como fluye de los principios básicos y generales del Estado regional, es que cada entidad territorial debe mantener en financiamiento y recursos suficientes, ¿bien? Y no solo en base a eso, sino que además también rige el principio de suficiencia fiscal en la medida en que si los recursos son suficientes, entonces no es necesario entonces reunir más para ciertas políticas públicas a nivel territorial. Otras funciones de la comuna, atribuciones de la comuna autónoma, entre ellas está la posibilidad de crear empresas o participar en ellas. Estas empresas tendrán personalidad de patrimonio propio y se regirán por las normas del derecho común. También pueden asociarse entre sí, como ya indiqué, no solo a nivel municipal, porque el Consejo de Alcalde y Alcaldesa es una asociación a nivel netamente de autoridades al interior de la comuna autónoma, sino que la asociación responde netamente a la comuna autónoma como entidad territorial propiamente tal. ¿Bien? La provincia, esto es la única regulación que existe sobre la provincia en el Estatuto Constitucional del Estado Regional, y básicamente queda delimitación del legislador, si las provincias se mantienen o no. No es explícito el debate sobre esto, pero la verdad es que la propuesta de Estado regional no necesariamente coincide con la idea de la provincia, y solamente se mantuvo para la idea de poder implementar progresivamente los cambios desde el Estado unitario al regional. Entonces, esto netamente va a ser de decisión del legislador democrático próximamente. La región autónoma entonces también está dotada de personalidad jurídica, derecho público, patrimonio propio, goza autonomía para el desarrollo de intereses regionales, la gestión de sus recursos e incluso el ejercicio de atribuciones legislativas, reglamentarias, ejecutivas y fiscalizadoras. Respecto a las atribuciones legislativas, la verdad es que no es 100% claro, pero esto responde netamente a que eventualmente
la Asamblea Regional, como veremos más adelante, puede incluso solicitar transferencia legislativa al Congreso de Diputados y Diputadas en ciertos aspectos. ¿Bien? Pero lo cierto es que hasta hoy día la propuesta constitucional propiamente tal, de manera explícita, no fluye por sí solo de facultades legislativas. Entonces son competencias de la región autónoma, regular la organización del gobierno regional, la organización político-administrativa y financiera al interior de la región autónoma, coordinar y delegar competencias constitucionales con las otras entidades territoriales, promover una política regional de vivienda, urbanismo, salud, transporte y educación. Esto también tiene correlato con lo que yo ya decía al nivel de la comuna autónoma. Entonces esto es un mandato constitucional transversal a cada una de las entidades territoriales y además también la posibilidad de creación de empresas públicas regionales. Bien, entre varias otras más. También existe el principio de subsidiariedad de la región autónoma, en donde obviamente se explicita netamente vinculado a este principio general de subsidiariedad territorial, es que las competencias no expresamente conferidas a la región autónoma corresponden entonces a la administración central, ¿bien? Sin perjuicio de eventuales transferencias de competencia. Y en todo caso, estas competencias deben ejercerse coordinadamente con los otros órganos del Estado para así no mantener políticas públicas contradictorias. La orgánica de la región autónoma está compuesta por el gobierno regional, que el gobierno regional hoy día está compuesto por el gobierno regional, el consejo regional, pero la verdad es que el consejo regional no se mantiene en esta propuesta y se deslega de dicha organización. Sin embargo, emerge la figura de la Asamblea Regional, que es lo que coloquialmente se conoció al interior de la Comisión como los CORES 2.0, que mantendría esta idea de los consejeros regionales con mayores facultades, pero que no integran el gobierno regional propiamente tal, sino que como una institución propia e independiente. Además, se replica la fórmula en la comuna autónoma con la Asamblea Social Comunal y el Consejo Social Regional, así como lo mismo con el Consejo de Alcalde y Alcaldesa, el Consejo de Gobernaciones. Entonces, el gobierno regional hoy día se incrementa la idea de que no solo ejerce función de gobierno, sino que además ejerce función de administración al interior de la región, ¿bien? Procurando entonces la coordinación respecto de las políticas públicas que emerjan entre entidades territoriales y además a nivel central. Todas estas cosas de la idea de la coordinación son muy reiterativas, entonces es un mandato importante no solo por cada entidad territorial, sino que por cada autoridad que ejerce al interior de estas entidades territoriales, ¿bien? Tiene la facultad de administrar, supervigilar y fiscalizar los servicios públicos de la región autónoma y así como aquellas empresas o servicios públicos con presencia en la región que se dispongan a nivel nacional. Y además también elaborar, presentar a la Asamblea Regional el proyecto de presupuesto regional, que la Asamblea Regional finalmente el que lo aprueba o lo rechaza. Así también incluso un sistema de gestión de crisis entre órganos que tienen asiento en la región autónoma, que incluyan lo menos su preparación, prevención, administración y manejo. La Asamblea Regional, esto fue básicamente lo que quedó en la propuesta constitucional en inicio, al interior de la Comisión de Forma de Estado, la Asamblea Regional era conocida como la Asamblea Legislativa Regional, que efectivamente tenía la posibilidad de dictar leyes de acuerdo regional al interior del Estado regional. Esto fue modificado, no se logró consenso, y después tuvo correlato en el sistema político con la idea de la Cámara de las Regiones y las leyes de acuerdo regional, que las veremos más adelante. Entonces, la propuesta desde la Asamblea Legislativa Regional avanzó a la Asamblea Regional y las facultades entonces legislativas avanzaron a la idea de la Cámara de las Regiones propiamente tal. Las principales atribuciones de la Asamblea Regional, tampoco acá están todas, son las principales nada más: dictar reglamentos internos de su funcionamiento, dictar normas regionales que hagan aplicables las leyes de acuerdo regional, si se quiere una idea un poco de potestad reglamentaria, por así decirlo, en cuanto a su implementación, e incluso iniciativa respecto de ciertas leyes de interés regional ante la Cámara de Regiones, pero previamente requiere sí o sí el patrocinio de la Cámara de Regiones, ¿bien? Para estas iniciativas legislativas. Además, también puede solicitar la Asamblea Regional, y esto un poco fue la propuesta intermedia que quedó entre el intento de Asamblea Legislativa Regional, en que pudiese solicitar al Congreso de Diputadas y Diputadas la transferencia de potestades legislativas en materias de interés de la región autónoma.
me voy a saltar esto, después lo pueden consultar. Está el estatuto regional también, que es el marco, así como lo es el estatuto comunal, al interior de la comuna autónoma, es aquel que regula la organización administrativa y funcionamiento interno de cada región autónoma, debiendo respetar obviamente los derechos sociales, los derechos fundamentales, y en concordancia entonces con la Constitución. El estatuto regional también tiene susceptibles de control constitucional por parte de la Corte Constitucional. Bien, y el proyecto de estatuto regional elaborado entonces por el gobierno regional, como ya fluye de sus atribuciones, y es deliberado y acordado por la Asamblea Regional. Y además en su elaboración debe garantizar una participación popular democrática y vinculante de los habitantes. El Consejo Regional, al símil del Consejo Social Comunal, es un órgano participativo y consultivo al interior de la región autónoma. Quien dirige al gobierno regional o la jefatura de los servicios públicos con presencia en la región deberán dar cuenta ante el Consejo Social Regional de aspectos de ejecución presupuestaria y desarrollo de ciertos proyectos, bien conforme al estatuto regional. También el Consejo de Gobernaciones, y en este caso se salta un poco la lógica del líder alcalde o alcaldesas como símil a la Asociación Chilena de Municipalidades, y efectivamente es presidido por el presidente de la República o la presidenta de la República. Y finalmente está conformado también por las gobernadoras y gobernadores de cada región. Esto me parece que es importante en la medida en que es una institucionalidad que refleja la coordinación de la política pública a nivel nacional como a nivel regional o entidades territoriales también. También existen ciertos aspectos de coordinación de los servicios públicos en la región autónoma, entonces, si bien es cierto, pueden haber ciertos servicios públicos descentralizados, desconcentrados, dependiendo de qué tipo de servicio público estemos hablando y de conformidad a lo que establezca la misma ley que establezca este servicio público, deben de todas maneras ser coordinados respecto de la región autónoma por parte del gobierno regional. Entonces, no solo obedecen las directrices y o supervigilancia del presidente de la República o del ministro de Estado de la cartera respectiva, sino que además también deben coordinarse con el gobierno regional para la implementación de las políticas públicas diferenciadas dentro de la región. Finalmente, como última entidad territorial están las autonomías territoriales indígenas. Esto es el único desarrollo constitucional que tiene la propuesta y todo quedó de cargo del legislador su desarrollo. Bien, también tiene personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio, y esto permite buscar una solución en la medida en que hoy día los pueblos originarios generalmente ejercen su representación colectiva por mediante una persona jurídica, y entonces esto permite no solo vincular la idea del pueblo originario como abstracto, sino que también vinculada netamente a una idea de una autonomía territorial indígena propiamente tal y ser mucho más afín a sus propias como visiones de cada uno de los pueblos y no solo de cada uno de los pueblos originarios, sino que al interior de cada uno de ellos también, como ocurre y acontece con el pueblo mapuche. La ley deberá entonces establecer competencias exclusivas de las autonomías territoriales indígenas y además las compartidas con las demás entidades territoriales. Y cada autonomía territorial indígena surge producto del proceso de participación y consulta previa, ¿bien? A requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados. Obviamente respetando los principios del derecho a la libre determinación de los pueblos, por supuesto. En cuanto a territorios especiales, se mantiene la propuesta constitucional vigente y en esto, por ejemplo, la Convención Altera Aguilera, que lideró un gran liderazgo al respecto de la regulación de los territorios especiales, recalcó de que no se podía retroceder en este ámbito, ¿bien? Y al menos debía quedar de cargo la regulación de estos territorios especiales. Esto en un principio no fue tan pacífico en el pleno de la Convención Constitucional, pero finalmente fue logrado y se reconoce entonces, se mantiene como territorio especial a Rapa Nui, al archipiélago Juan Fernández, la Antártica chilena, y además, y esto es fruto de la no regresividad en este punto, otros que eventualmente pudiese determinar la ley. Esto quizás va a ser interesante, porque Rapa Nui, archipiélago Juan Fernández, la Antártica chilena, tienen una consideración constitucional de territorio especial, y las otras tendrían eventualmente, si se generan por una ley, tendría una consagración legal, lo que eventualmente podría dar discusiones a jerarquía jurídica respecto de cada uno de estos territorios especiales. Pero obviamente lo veremos los próximos años. Esto es importante también indicar que cada uno de estos territorios especiales tiene un estatuto diferenciado y esto se explicita porque
tanto Rapa Nui, el archipiélago Juan Fernández, como la Antártica chilena tienen una regulación específica en un articulado de manera independiente. Entonces tiene una regulación general como territorio especial y además también reconocimiento específico de cada uno de estos territorios especiales. En particular, el territorio Rapa Nui adopta incluso reconocimiento de ciertos tratados internacionales que en algún momento se negociaron con el Estado de Chile y entonces se reclama su respeto. Esto fue parte y fruto de una audiencia pública específica que mantuvo el pueblo Rapa Nui al interior de la Convención Constitucional, incluso mediante una iniciativa popular indígena al respecto. Además, se establece que los territorios especiales deben contar con regímenes económicos y administrativos diferenciados para atender a sus propias características, así como la creación y administración de un fondo para territorios especiales, bien, destinados solamente para este fin. Y como correlato y como bajada más a nivel administrativo y financiero, está la idea de la autonomía fiscal respecto de la ejecución de la ley de presupuesto, de cómo se va a ejecutar el ingreso ingresos fiscales al interior de cada una de las entidades territoriales, entendiendo que existe una política pública de Estado de ley de presupuesto y que eventualmente la ley de presupuesto puede fijar una glosa de financiamiento específica para cada una de las entidades territoriales o incluso pudiese eventualmente fijarse tributos a nivel general respecto de ingresos al erario de cada una de las entidades territoriales y no solo, no solo al erario nacional, vinculando también bajo criterios de responsabilidad y sostenibilidad financiera. Entonces, va a ser básicamente la ley la que va a definir la forma de recopilar y sistematizar información necesaria para eventualmente que se proponga al Poder Legislativo la distribución de ingresos fiscales o incluso la regulación de ciertos tributos específicos. Entonces, se enumera finalmente con esta propuesta cuáles son las fuentes de ingresos de las entidades territoriales y dice únicamente son fuentes de ingresos estas, la del 1 al 9. Entonces, puede ser recursos asignados, como ya dije, directamente por la ley de presupuestos y puestos en favor de la entidad territorial que pueden ser creados por la ley, la distribución de estos impuestos establecida en la ley de presupuestos, eventualmente tasas y contribuciones como existe hoy día al interior de los municipios, distribución de fondos solidarios, transferencia fiscal interterritorial, administración y aprovechamiento de su propio patrimonio, donaciones, herencias o legados, u otros que determinen la Constitución o la ley. Y finalmente también la posibilidad de emisión de deuda en gobiernos regionales y locales. Esto fue un artículo bastante polémico al interior del Pleno, pero finalmente logró el consenso de los 2/3, indicando que tanto gobiernos regionales y locales pueden emitir deuda en conformidad a una ley, ya sea general o especial. Entonces existe una habilitación del legislador específica para dicho fin. ¿Bien? Y solamente dicha emisión de deuda puede establecerse con fines específicos de las entidades territoriales. Como ya adelanté también, cerrando el punto, existe esta idea importante de la relación con el Poder Legislativo, principalmente la Asamblea Regional, con la Cámara de las Regiones, donde puede presentar iniciativa a la Cámara de las Regiones y esta patrocinarla. Respecto de ciertas leyes de acuerdo regional que están taxativamente numeradas, solo son leyes de acuerdo regional 1 al 19. Bien, esto un poco, si se quiere, el símil a la idea del dominio legal. De hecho, también existe el dominio legal en forma general. Es un artículo bastante regulado en forma muy similar. Se siguió la misma estructura en esa relación. Y obviamente también con el Poder Ejecutivo existen instancias de coordinación respecto de los ministerios y servicios públicos con presencia en la región autónoma, las cuales obviamente esta designación de la autoridad respectiva será de cargo del presidente de la República. También existe esta idea de la Contraloría General de la República, se mantuvo con la institucionalidad actual, donde existe una gran Contraloría General de la República y oficinas básicamente regionales formando un solo conjunto como institución propiamente tal. Y hubo, por parte de la discusión constitucional interior de la Comisión, se quería crear una Contraloría a nivel regional respecto de cada entidad territorial, pues la verdad es que no tuvo consenso. Finalmente se mantuvo la Contraloría General de la República como un todo. Entonces, por eso es importante donde se asegure la propuesta que en el ejercicio de sus funciones deberá mantener la unidad con el fin de aplicar un criterio uniforme en todo el territorio del país y no criterios diferenciados como algunas veces ocurre hoy día con el diseño actual. Y finalmente la Corte Constitucional entonces tiene como facultad especial resolver conflictos de competencia entre entidades territoriales.
Eso es. No sé si quedan dudas, preguntas. Sí, o sea, por supuesto que surgen muchísimas dudas. Nos estamos enfrentando a nuevas categorías conceptuales que están en la propuesta de nueva constitución y resulta, por supuesto, vital Exactamente. comprender con detalle esta nueva arquitectura institucional. Yo quisiera, bueno, preguntar a los que se encuentran conectados y en sala si tienen alguna pregunta. No me gustaría a mí partir con unas preguntas que podemos resolver brevemente, Leonardo, en función del tema. Claro. En el caso de las autonomías territoriales indígenas, ¿no? Entiendo que estas autonomías territoriales van a convivir con otras entidades territoriales. Ya, en la práctica, Efectivamente. le corresponde igual a la Corte Constitucional resolver los conflictos de competencia que puedan surgir entre las autonomías indígenas y las otras entidades territoriales. Sí, me parece que la atribución de la Corte Constitucional en específico es bastante comprensiva y como habla de entidades territoriales, entendiendo que, como se declara en la propuesta, las autonomías territoriales indígenas es una forma de entidad territorial, entonces claramente le compete, le compete la idea de poder dirimir eventuales conflictos o contiendas de competencia, lo cual también es muy, muy interesante. Sí, de todas maneras. Creo que son desafíos importantes que va a enfrentar la Judicatura Constitucional próximamente. Manuel Alfonso Llanos nos pregunta respecto a las asambleas regionales. Si pudieras precisar si las asambleas regionales podrán eventualmente ejercer función legislativa o esto queda cerrado constitucionalmente. Perfecto. Sí, en un principio, como indiqué, las asambleas regionales tenían esta vocación de ser asambleas legislativas, mini congresos, si se quiere, al interior de cada región autónoma. La verdad es que obviamente esto no logró consenso, de hecho por muy poquitos votos no logró consenso y se reformuló esta propuesta y se mantuvo como una asamblea que funcionaba con mayores atribuciones que hoy día funcionan los consejeros regionales, con mayor presencia, en donde pueden aprobar el estatuto regional, por ejemplo, implementar a nivel regional ciertas políticas públicas, pero la verdad es que a priori no les compete facultades legislativas, salvo que el Congreso de Diputadas y Diputadas le transfiera y le delegue competencias legislativas en ciertas materias, obviamente, de interés regional. Solo en ese caso, pero la verdad es que eso va a quedar a determinación, por supuesto, de la política que se siga, la política parlamentaria que se siga en un momento determinado. Inclusive, yo creo que si es posible transferir estas competencias, delegar estas competencias legislativas, claramente arroga la facultad de poder revocar estas competencias, ¿no es cierto? Entonces puede ser que ni siquiera sean de forma permanente, sino que netamente transitoria específica. Hoy día como me imagino como similar a como funcionan los decretos con fuerza de ley, con esta facultad delegada legislativa al presidente de la República. Me imagino que debe ser un símil de esa manera. Ya. Y en ese mismo orden, Leonardo, los estatutos autonómicos se producen en las mismas entidades territoriales, ¿o no? Sí, hay dos estatutos. El estatuto comunal, que lo propone y lo aprueba el Consejo Comunal, y el estatuto regional, que lo propone el gobierno regional y lo aprueba la Asamblea Regional, pero con plena participación en ambos casos de sus habitantes. Efectivamente, corresponden estas dos ideas de las entidades, pero no existe un estatuto propiamente tal a nivel de cada una de las entidades territoriales, solamente a nivel regional y comunal. Quizás, solamente quizás, no es muy claro de la propuesta, al crearse autonomías territoriales indígenas, eventualmente podrían tener su propio estatuto de funcionamiento interno, ¿bien? Pero en ningún caso las decisiones pueden contravenir de las otras entidades territoriales básicas, como la comuna autónoma o la región autónoma propiamente tal. Entonces, ahí la coordinación claramente es muy relevante. El Consejo de Alcaldes, ¿no? Nos preguntan cuáles son las principales atribuciones o el rol que va a ejercer ese Consejo de Alcaldes y Alcaldesas.
Perfecto. Me parece que el Consejo de Alcalde o Alcaldesa netamente tiende a uno de los principales mandatos a la equidad territorial entre comunas autónomas. Y así evitar, por ejemplo, diferencias económicas, como se produce, y di el ejemplo de la Municipalidad de Vitacura, por ejemplo, como por ejemplo con la Municipalidad de La Cisterna en la región metropolitana, o en Aysén, por ejemplo, si se quiere, la región de la comuna de Coyhaique con otras comunas como Puerto Aysén o Puerto Ibañez. Entonces, en este sentido, no solo a nivel regional funciona el Consejo de Alcalde y Alcaldesa, sino que es una instancia a nivel nacional que me parece es una institución que podría eventualmente promover mayores políticas públicas a nivel nacional o incluso a lo largo de cada una de las regiones autónomas. Pero me En, parece que es netamente de promoción y promotor de políticas públicas más que de facultades jurídicas específicas. ya. Eh, en el marco de la construcción de este diseño, porque al menos los que seguimos la discusión de la convención sabemos que hay propuestas inicialmente planteadas y que luego de la discusión y la negociación política van modificándose, pero al plantear esta institucionalidad, tuvieron en cuenta experiencias comparadas, ¿no? Hoy esa propuesta que está contenida en el proyecto de una constitución se parece, digamos, en el contexto comparado a algo. ¿Tenemos algún estado que pueda servir de referencia? Sí, la verdad es que se siguieron modelos similares, pero la verdad obviamente adoptado a la realidad nacional, entendiendo esta idea reiterada de la preservación de la unidad territorial, pero se tomaron iniciativas de España e Italia principalmente, y obviamente respecto a las recomendaciones específicas de ciertos expertos en el tema. Pero sí, principalmente se siguieron esos modelos adaptados a la realidad chilena. Una última pregunta, Leonardo, en función del tiempo y también pensando que Claro. los estudiantes mañana tienen que ir a estudiar. Entonces, solamente ¿no? Porque yo creo que resulta igual interesante conocer tu experiencia, ¿no? Como joven abogado que ha participado en las actividades de la convención. Esta es una pregunta ya más de carácter personal, si se quiere, ¿no? Puedes compartir tu experiencia y con ello quizás motivar a los jóvenes estudiantes de Derecho. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que personalmente fue una instancia, y bueno, y sigue siendo una instancia muy interesante, muy novedosa e histórica, si se quiere, que yo la he estado aprovechando bastante, sobre todo por ser un abogado y académico bastante joven. Entonces, en eso tengo toda la motivación de la juventud por delante. Y creo que es una oportunidad que me permitió poder presenciar el debate constitucional en vivo y en directo. Y no solo eso, sino que además también entender y comprender y visualizar la formación de cada una de las normas constitucionales. No sé, por ejemplo, estoy pensando en la regulación del maritorio, por ejemplo, que yo vi 10 redacciones distintas y que finalmente llegaron a una que esperemos que se apruebe ya la próxima semana. Entonces, en este sentido, la forma de creación de la Constitución en sí, no solo como texto final, fue muy relevante. Y sobre todo entendiendo que se trata de un proceso único de carácter participativo y democrático, en donde obviamente la fuente constitucional de consulta ya no son solo las actas, como si se quiere hoy día las actas de la CENC, sino que están las actas de la Convención Constitucional, pero además están los videos de múltiples sesiones en los territorios, en las regiones. Entonces me parece que es una oportunidad histórica que muy contento de haber aprovechado y vivido. Genial, genial, excelente. Gracias por compartir esa No, gracias a experiencia. usted. Y por supuesto, darte las gracias por compartir parte de tu tiempo en este seminario y en esta actividad de cierre del ramo de Derecho Constitucional. Dejarte invitado quizás para un encuentro presencial. Además que Por supuesto. Leonardo recorre el sur, ya me han dado ese dato de algunos recorridos recientes, que ahí podríamos dejarte Así invitado es. para una oportunidad y comprometerte con la Por supuesto. presentación, que puede ser interesante para los estudiantes revisarla, ¿no? Posteriormente.
Excelente, ningún problema, sin problema. Lo Ya, remito para consulta. perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Que tengas muy buena tarde y a Gracias a todos ti. los que... Más gracias también. Igualmente, le deseo muy buena tarde a todas, a todos. Y mucho ánimo con fin de semestre. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.